Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos ya en esta reunión, la presentación del artículo 4 por parte del Fondo Monetario Internacional. Como ustedes pueden ver en pantalla, vamos a tener dentro de esta agenda unas breves palabras de bienvenida, luego pues la presentación del artículo 4 por parte de representantes del Fondo Monetario Internacional que nos acompañan hoy, Esther Pérez Ruiz, jefa de misión para Guatemala, Methodi Hatzi Vasco, representante residente regional para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, y Jean-François Clevy, economista del Fondo Monetario Internacional. El artículo 4 pues, es una evaluación periódica que realiza el Fondo Monetario Internacional a sus países miembros. Al inicio de la pandemia, pues Guatemala estaba en un contexto de estabilidad macroeconómica importante y de consolidación de un crecimiento económico, y esto pues reflejó mucho de tanto de las remesas como el repunte de la confianza de los inversionistas. El impacto del COVID relativamente pues ha sido limitado dadas las condiciones y la pronta recuperación de la economía, aunque por supuesto pues mucho de esto va a depender realmente de cómo Guatemala vaya avanzando, especialmente en niveles de vacunación. A pesar del amplio respaldo de las políticas públicas y de las cuales pues se tiene, sabemos, bajos indicadores sociales, Guatemala pues ha seguido trabajando en fortalecer sus instituciones. Se estima que el PIB real para Guatemala este año pueda crecer por encima del 4%, y lo que vemos es que las condiciones del país pues son más favorables respecto a otras latitudes, especialmente en
Centroamérica, y eso es parte de lo que vamos a estar viendo hoy. Agradecer también a todas las empresas que hacen posible que este tipo de esfuerzos Fundesa pues los lleve a cabo. Así es que, sin más, quisiera dejar en el uso de la palabra a Esther Ruiz. Bienvenida, Esther. Muchísimas gracias por siempre ser tan dinámica y pues acompañarnos en este tipo de foros y por supuesto pues por esta presentación. Adelante, Esther, te dejo en el uso de la palabra. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por las palabras introductorias y muchísimas gracias de verdad a Fundesa por la organización de este evento, por la oportunidad de ofrecer esta presentación que vamos a brindaros, que cubre los hallazgos y las recomendaciones que hemos brindado durante la consulta del artículo 4 con Guatemala, que celebramos el pasado mes de abril, y también muchísimas gracias a la audiencia por su participación y acogemos de muy buen grado, pues si lo estimáis oportuno al final de la presentación, cuantos comentarios y cuestiones deseéis plantear. Me acompañan en el día de hoy el equipo del Fondo Monetario Internacional, integrado por el personal de la representación permanente, encabezada por Methody, y también el economista local Luca, y desde Washington nos acompañan Jean-François, Carlos y Gonzalo. Muchísimas gracias a todos por el monitoreo continuo de la actualidad económica, política y social en Guatemala, y por preparar la presentación que ahora ofrecemos, y que, si me lo permiten, voy a pasar a compartir. Y creo que ahora deberían visualizarla en pantalla correctamente. Bien, pues en primer lugar, como decía, el objeto de la presentación es ofrecer un panorámico de cómo estamos viendo y cuál es el diagnóstico que ofrecimos en la consulta del artículo 4, celebrada el pasado mes de abril. Y en primer lugar hablaré de cómo estamos viendo el choque del COVID en términos pandémicos en Guatemala y en perspectiva regional. En segundo lugar, Methody comentará sobre los pronósticos en el momento de la celebración del artículo 4, que, como digo, tuvo lugar en abril, y ofrecerá también un anticipo de cómo estamos viendo los pronósticos a fecha de hoy. Y a continuación, Jean-François expondrá las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para Guatemala, tanto de carácter general, a corto y a mediano plazo, como también más específicamente en el ámbito del desarrollo del mercado de deuda local y en el ámbito del cambio climático, porque estos son dos campos, dos áreas de trabajo a las que hemos destinado pues, bastante atención en esta consulta. Y servidora concluirá pues, con las recomendaciones de política económica, pero también refiriéndome al rol del Fondo Monetario Internacional durante el COVID en el apoyo a los países más vulnerables, no necesariamente países como Guatemala, sino países de bajo ingreso y que tienen una configuración macroeconómica bastante delicada, y donde el fondo está desplegando pues todos sus esfuerzos, ¿no?, para asegurarse de que la recuperación es completa y es universal. Bien. En cuanto al choque del COVID, las dos oleadas pandémicas más intensas se ubican alrededor de los meses de junio y de julio, tanto en el 2020 como en el 2021, y hay dos oleadas un poquito más leves entre medio. En cualquier caso, en comparativa tanto centroamericana como latinoamericana, se ve que el nivel de infecciones por cada millón de habitantes en Guatemala es bastante bajo, y esto se debe no solamente a un factor, sino a una combinación de factores, pues, tales como la adopción de protocolos de bioseguridad estrictos, el uso efectivo
de las mascarillas y también la alta ruralidad del país, que es lo que trata de capturar este gráfico, donde se ve una conexión entre infecciones y la concentración de la población en áreas metropolitanas. A mayor concentración de población en áreas metropolitanas, mayor es el número de casos o de infecciones por millón de habitantes, con algunas excepciones, como por ejemplo en el caso de México. En cuanto a la evolución económica, hay suficiente evidencia a fecha de hoy, evidencia en los datos, para afirmar que Guatemala se ha mostrado resiliente a la pandemia. Fíjense en este sentido que es uno de los países de Centroamérica que menor caída experimentó en la actividad durante los momentos más duros de la crisis y además que mayor velocidad de recuperación está mostrando. Y de nuevo ello se debe no solamente a un factor, sino a una combinación de factores, especialmente a una especialización productiva sesgada hacia productos agrícolas y otros productos que se han demandado durante la pandemia. También se debe de manera muy significativa a la resistencia y fortaleza de las remesas que han coadyuvado a apoyar el ingreso de las familias, así como a un apoyo decidido y sin precedentes de las políticas económicas, que es lo que ilustramos en esta lámina. Un despliegue de las políticas fiscal, monetaria y financiera sin precedentes, no visto antes. La política fiscal fue decididamente expansiva. Aquí estamos representando la contribución a la revisión del déficit fiscal en el 2020. El déficit pasó de un 2,8% del PIB previsto previo al COVID a un 4,9% cifra de cierre, y ello sobre todo por el efectivo despliegue del bono familia, el Fondo de Protección al Empleo, otros programas asistenciales, pues como el programa de apoyo alimentario, pero también debido a la pérdida de ingresos fiscales, que es esta cifra que mostramos aquí. Hay una pérdida importante de ingresos fiscales y eso también contribuyó de forma notable al aumento del déficit fiscal. Cabe decir que el déficit público en el 2020 habría sido todavía mayor bajo el supuesto de que se ejecutara plenamente el gasto, que no fue el caso, como vemos en esta barra roja que está mostrando pues una contribución no plena o una ejecución no plena, mejor dicho, del gasto, ¿no? La pronta respuesta de la política fiscal, por lo tanto, fue clave para limitar el impacto de la pandemia, pero también la política monetaria salió al paso, reduciendo las tasas de interés a niveles históricamente bajos y se mantienen históricamente bajos, y con medidas extraordinarias de apoyo al crédito y a la liquidez. En paralelo, se ha fortalecido de forma muy sustantiva pues, la posición externa de Guatemala, ¿no? Y ello producto del fuerte crecimiento de las remesas en proporción al Producto Interior Bruto y también del déficit comercial, porque como ya se mencionó, las exportaciones se mostraron resilientes y las importaciones se contrajeron de forma importante en volumen, en consonancia con la contracción en la actividad económica, pero también en valor, ¿no? Por el menor precio del petróleo. En materia de reservas internacionales, este es el gráfico del centro, pues el Vanguard, mediante sus intervenciones cambiarias, oportunamente procedió a mejorar la posición de reservas internacionales en un contexto caracterizado por la volatilidad y la incertidumbre. Y el resumen de esa buena salud de la posición externa, tanto en el 2020 como en el histórico, pues es una posición de inversión internacional pues muy cercana al saldo cero, la posición más aventajada en comparativa regional. Bien, pues sin perder de vista la sólida posición macroeconómica de Guatemala, sí que nos parece muy importante enfatizar, y así lo hemos hecho durante las reuniones del artículo 4 y así lo hemos reflejado en el informe del artículo 4, que los indicadores sociales
que ya eran débiles antes del COVID, se han deteriorado todavía más. Lo vemos aquí en este gráfico que muestra en el eje de abscisas la desnutrición aguda, en el eje de ordenadas la pobreza, y vemos que ambas variables se desplazan en la dirección no deseada en el 2020. Y ello pese a las medidas económicas sin precedentes y también pese a la pronta y rápida salida de la crisis en Guatemala, pero lamentablemente no parece que todos los guatemaltecos estén beneficiando por igual de dicha recuperación, y en consecuencia estamos asistiendo, como decía, a un aumento de la pobreza y también de un deterioro de algunos indicadores sociales. En este gráfico hemos capturado la desnutrición aguda y de ahí el repunte migratorio. Permítanme ahora que le pase la palabra a Methodi, quien continuará la exposición con los pronósticos para Guatemala. Muchas gracias por la atención. Hasta la fecha. Muchas gracias, Esther, y muchas gracias a Fundesa por esa invitación, y muchas gracias a todos los participantes por asistir a nuestra presentación. Entonces voy a muy brevemente presentar algunas nuestras proyecciones y nuestra vista sobre los riesgos en Guatemala que se difundieron durante el artículo 4 que terminó en abril. Solo para decirle al inicio que bueno, en entretiempo tenemos nuevos acontecimientos y vamos a incorporar todos los acontecimientos en las proyecciones que van a venir en los meses futuros. Primero, quería solo decir sobre la recuperación. Entonces, el proceso de recuperación económica en Guatemala, que inició durante la segunda parte de 2020, se ha reafirmado en la primera parte de 2021. Y en realidad, esa recuperación la vemos con indicadores diferentes, y aquí presentamos 3 indicadores de alta frecuencia que muestran que esta recuperación se reafirma fuertemente en 2021. Primero, lo que vemos es que el empleo formal ha recobrado los niveles prepandemia. En realidad, en los últimos meses, como vemos, el nivel de empleo formal, según los afiliados en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, es más alto un poco más alto que los niveles antes de la pandemia. Segundo, en el gráfico en centro, tenemos la inflación, y lo que vemos aquí es que la inflación ha iniciado su proceso de normalización. Después de un repunte que hemos visto al inicio de 2021, por factores temporales, vemos que la inflación se está normalizando en los últimos meses. Y en el último gráfico vemos la evolución de las remesas familiares, y aquí lo que es importante decir es que el nivel de remesas familiares se encuentra por encima de los niveles récord históricos que como podemos mostrar aquí, por ejemplo, comparado con 2020 y también con 2019, al menos por los meses que tenemos datos hasta el mayo de 2021. Entonces, esa es la idea de la recuperación que vemos en la economía. Y en la siguiente diapositiva, lo que mostramos aquí son las proyecciones, como mencioné anteriormente, hechas durante la última consulta del artículo 4. Y en el primer nivel, en el primer gráfico, vemos los niveles de Producto Interno Bruto, y con las líneas en rojo y negro, y también tenemos la tasa de crecimiento en las barras azules, todos del artículo 4. Lo que vemos aquí es que después de 2020, la caída del PIB, para 2021 esperamos una
recuperación bastante fuerte y en realidad estamos pensando con todos los datos que hemos visto durante la primera parte de 2021 y también con los nuevos planes y la recuperación más fuerte de los Estados Unidos, estamos pensando en aumentar esta proyección para 2021. Lo que es importante decirles aquí es que nuestras proyecciones dicen que el nivel de PIB que esperamos antes de la pandemia no va a recuperarse a mediano plazo completamente. Lo que va a recuperarse es la tasa de crecimiento a mediano plazo, como se puede ver con las dos líneas paralelas a mediano plazo. Entonces, esperamos que la tasa de crecimiento será como alrededor de 3,5 de nuevo, pero bueno, el impacto de la pandemia se ve más en el nivel del Producto Interno Bruto y no en el crecimiento. En el gráfico en centro vemos nuestra proyección para la inflación y aquí, como hemos dicho anteriormente, la inflación ha iniciado su proceso de normalización y en realidad lo que esperamos es que paulatinamente la inflación va a convergerse hacia el medio punto del rango meta del Banco de Guatemala. En total, esas proyecciones son positivas, favorables y las actualizaciones podrían ser aún más favorables como acabo de explicar. Ahora sobre los riesgos. Durante el artículo 4, en abril de este año, lo que vemos es que los riesgos estaban sesgados a la baja en este tiempo. En entretiempo, lo que vemos es que los riesgos han evolucionado y en general los vemos más balanceados en este momento. Aquí tenemos los riesgos desde el artículo 4, entonces separados entre riesgos externos y riesgos internos. Y entre los riesgos externos, lo que vemos que es muy importante es, claro, posibles cambios inesperados en la pandemia de COVID-19 y en gran medida algunos de esos riesgos se han materializado en los últimos meses. Otros dos riesgos externos importantes son posibles tensiones geopolíticas y riesgos de seguridad y también un fuerte aumento de primas de riesgos globales por razones de cambios en la confianza de los inversionistas a nivel global. Ahora, sobre los riesgos internos, lo que vemos aquí como muy importantes es la mayor frecuencia y gravedad de los desastres naturales que hemos visto durante el último año. Son muy importantes y eso nos acuerda de la importancia de esos desastres. Y también un riesgo a mediano plazo de posible descontento social por razones de la pandemia y el empeoramiento de los indicadores sociales. Eso es para países diferentes. Voy a terminar aquí con 3 riesgos que vemos como importantes también. Es posibles deterioros en la cartera de crédito después de las medidas y de todas las medidas durante la pandemia. Entonces eso es algo que necesita monitoreo continuo en los próximos meses y en los próximos años. Y claro, posibles deficiencias en tributarios. Eso no se materializó. En realidad lo que vemos es que los ingresos tributarios durante los últimos meses son bastante fuertes, pero eso es algo para monitorear a más mediano plazo. Y claro, lo que vemos como un riesgo a la alza es posibles reformas más rápidas del clima empresarial. Muchas gracias por su atención y voy a dar la palabra ahora a Jean-François con las recomendaciones de política. Muchas gracias. Muchas gracias por el paso de esta presentación. Buenos días a todos. Como mencionó Esther, primeramente nos vamos a enfocar en las recomendaciones de política
de corto plazo que mencionamos en el informe. Para Guatemala, la prioridad en el corto plazo consiste en retirar de forma gradual los impulsos para apuntalar la recuperación económica. El principal impulso que se otorgó en el año 2020 vino, como pueden ver en el gráfico de la izquierda, por la política fiscal, ¿no? Con una expansión del déficit hasta 4,9% del PIB. Los cálculos preliminares que teníamos nosotros a abril es que el déficit podía andar en el 2021 alrededor del 3,5% del PIB. Eso nos parecía un retiro de impulso bastante adecuado conforme se iba cerrando la brecha de productos. Sin embargo, también nosotros destacamos que era importante priorizar el gasto social y la inversión pública. Dentro del gasto social estamos hablando del gasto en salud, el gasto en educación y el gasto en nutrición. De forma, a manera de ejemplo, ponemos en el gráfico del centro los programas, podemos llamarle así, emblemáticos, ¿no?, del Ministerio de Desarrollo Social. Y, digamos, programas específicos a los cuales monitoreábamos durante la misión eran las transferencias monetarias en salud y educación. Destacamos que es importante priorizar su educación, así como el apoyo a consumo de alimentos, a infraestructura de desarrollo, ¿no? Son programas que creemos que pueden hacer la diferencia. El proyecto de presupuesto de 2021 los dotaba de recursos bastante importantes. Creemos que los recursos de 2021 pueden fortalecerse estos programas. Con respecto a la política monetaria y financiera, también vemos nosotros deben de mantener un tono acomodativo cuando las expectativas de inflación estén bajas. Vemos que en Guatemala la confianza de los empresarios en cuanto a la actividad económica se ha fortalecido. No obstante, es importante que la política monetaria tenga su tono acomodativo mientras se afianza la recuperación. Por el lado de la política financiera, como mencionaba Método, nosotros creemos importante que se sigan monitoreando los especialmente la calidad de los activos y Perdón, Jean-François, tal vez si puedes quitar tu cámara porque no te estamos escuchando. No sé si será por el internet. ¿Ahora mejor? Sí, ahora mejor. Gracias. Perfecto. Ahora pasaré a las prioridades de mediano plazo. En cuanto se reafirma la recuperación económica, las prioridades que nosotros vemos son dos. Uno, ampliar el gasto social de parte del gobierno, junto con una mejora en el sistema de negocio. Creemos nosotros que es importante ampliar de forma duradera las redes de protección social y el gasto en infraestructura. En este sentido, la pandemia ha mostrado que es importante, digamos, la inversión, educación, salud. Por lo tanto, esto es un tema que es bastante importante para Guatemala. El gasto en infraestructura también es importante, también para impulsar la inversión privada, pero también para fortalecer, ¿no?, la infraestructura y competitividad de la economía guatemalteca. En nuestra visión, en este informe, nosotros planteamos que el gasto adicional que genere la necesidad de incrementar el gasto social en infraestructura tiene que venir financiado principalmente a través de la movilización de ingresos y de mayor eficiencia en el gasto. Si ustedes se fijan, el gráfico del centro muestra la situación de Guatemala en términos de espacio. Comparado con la mayoría de la región, Guatemala está actualmente en una posición bastante mejor. Sin embargo, a nuestro criterio, Guatemala debe mantener este espacio fiscal para prever cualquier choque. Por lo tanto, hacia adelante, el mayor gasto debe financiarse principalmente con una mayor movilidad de ingresos. Estamos pensando básicamente en esfuerzos de administración tributaria. Como mencionaba Método, este año la recaudación
está yendo bastante bien, por encima de lo que se hubiera esperado. Esto refleja la mayor recuperación económica, pero también esfuerzo de la Superintendencia de Administración Tributaria. Por el lado del gasto, una mayor eficiencia, eso es algo, digamos, que comparte también el gobierno. Nosotros vemos posibles reformas en temas de ley de contrataciones, también como complemento a estas políticas públicas, creemos que también es importante para el bienestar de la población guatemalteca incrementar el crecimiento de mediano plazo, el crecimiento potencial. Y esto viene de crear un ambiente favorable para incrementar la entonces ahí hay varias iniciativas que el gobierno está tomando y que creemos para dar mayor certeza jurídica y atraer mayores. Un elemento que también es importante y que tocaremos a continuación es también la resiliencia a eventos climáticos. Algunos países de la región, como también Guatemala, han sido bastante afectados por eventos climáticos y esos eventos pueden restar crecimiento. En adición a estas recomendaciones, pasaré ahora a un enfoque de política que también abordamos durante el informe. El desarrollo del mercado de deuda doméstica se ha vuelto bastante importante en la región, especialmente en condiciones de incertidumbre. En términos regionales, uno podría decir que Guatemala se ha beneficiado de una trayectoria fiscal bastante. El costo de endeudamiento en bonos de tesoro de Guatemala es inferior al resto del promedio de la región. Tomando una perspectiva global de los mercados, Guatemala se ubica, digámoslo así, en la mediana, en el promedio. Los beneficios de desarrollar el mercado de bono doméstico, básicamente dos, permitirían reducir el costo de endeudamiento aún más y garantizar una mayor estabilidad en el financiamiento del déficit. Dimensiones que nosotros vemos importantes desarrollar a nivel de Guatemala son, por ejemplo, diversificar la base de inversionistas, fortalecer la liquidez del mercado secundario y aumentar la profundidad del mercado financiero. Todo esto son elementos de mediano plazo. No solamente fortalecer el mercado local permite reducir los costos, permite estabilizar el fondeo del déficit en un año específico, pero también aíslan un poco más el país de choques externos, ¿no? El gráfico de la derecha muestra cómo una mayor diversificación de la base inversora, una mayor liquidez del mercado secundario, una mayor protección del sistema financiero, permite aislar choques, por ejemplo, en las tasas. Ahora, en términos específicos de Guatemala, nos parece que la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas ha avanzado muchísimo a este tema. Vemos algunos elementos que se pueden implementar, por ejemplo, dotar de mayor predictibilidad a las operaciones de crédito público, publicando una estrategia de deuda a mediano plazo, implementar operaciones de manejo de pasivo que permiten reducir los riesgos de rollover y así algunas más, ¿no? Son elementos, digamos, que podrían continuar apoyando el desarrollo del mercado de deuda local. Finalmente, pasaré a la segunda dimensión que hemos destacado en el informe, y se enfoca en el manejo de los riesgos del cambio climático. Como muestra el gráfico de la izquierda, en Guatemala, el resto de la región de Centroamérica, está muy expuesto, ¿no?, a desastres naturales. Pueden ser, digamos, eventos relacionados con ciclones, huracanes o incluso eventos tectónicos o erupciones volcánicas. En términos de una perspectiva histórica, estos eventos suelen ser macrocríticos, es decir, combinan un alto costo en términos del producto y también una gran cantidad de afectación en términos de población. Y, digamos, los datos preliminares que nosotros hemos explorado es que no solamente afectan, digamos, la población, pero suele afectar los estratos
más vulnerable de la población, lo cual muestra el índice de riesgo municipal, el gráfico de la derecha. Aquí creemos que el Ministerio de Finanzas, con su estrategia financiera ante el riesgo de desastre, a nivel regional ha avanzado bastante, ¿no? En este caso, tienen ya instrumentos para retención de riesgo, líneas de crédito con organismos internacionales. Tienen algunos mecanismos de transferencia de riesgo, por ejemplo, mecanismos de seguros. Esto creemos que son muy buenas iniciativas y que se deben de seguir fortaleciendo, ¿no? Para blindar la economía. Una segunda capa de elementos de adaptación al cambio climático es el fortalecimiento de la infraestructura. De ahí creemos que es importante que el país invierta en infraestructura que sea resiliente a eventos climáticos, ¿no? Para evitar esa pérdida de conectividad o de logística ante estos eventos. Finalmente, desde una perspectiva de la mitigación de los efectos del cambio climático, queríamos destacar que es importante que Guatemala siga comprometida con esfuerzos de reducción de emisiones, principalmente a través de los programas de protección de bosques. Hemos visto que han sido bastante efectivos con el apoyo del Banco Mundial y de la comunidad internacional, y es uno de los elementos más importantes que tiene Guatemala para mitigar efectos derivados del cambio. Por mi parte me detendré allí y pasaré de nuevo la palabra a la jefe. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Methodi y Jean-François. Me permito ahora concluir con unas notas sobre las medidas de política y prioridades hacia adelante para el caso específico de Guatemala, pero también querría destinar un par de minutos únicamente para explicarles un poquito cuáles han sido aquellos esfuerzos que está desplegando el Fondo durante la pandemia para apoyo de los países miembros, especialmente para los más vulnerables. Pues quizás para enmarcar las conclusiones de política para su país, señalar que lo que está viendo el fondo hacia adelante es una recuperación, sí, pero recuperación diferenciada a distintas velocidades a escala global. Está claramente liderada por las economías avanzadas, porque son economías diversificadas en su aparato productivo, porque son economías con colchón, con espacio de políticas, con acceso a mercados, pero hay un conjunto de economías en desarrollo y algunas emergentes que siguen bastante de lejos este ritmo de recuperación, también porque están enfrentando restricciones en el acceso a la vacunación, ¿no? En este contexto global se ve que el repunte económico que esperamos para Guatemala en 2021 se acompasa bastante bien con el ritmo de recuperación mundial, es decir, Guatemala se está comportando más o menos como se espera para la media mundial. Sin embargo, eso no significa que los desafíos de política a los que se enfrenta Guatemala sean menores. Y esos desafíos son, como los resumimos aquí, velar porque la pandemia no siga empeorando la pobreza y la desigualdad. Y eso pasa por utilizar de forma decidida dos instrumentos: el presupuesto, en primer lugar, impulsando programas de protección social y movilizando los ingresos para hacia adelante. Cabe señalar que el precedente o la experiencia que se ha tenido durante el 2020 con, digamos, los programas como el Bono Familia es una experiencia muy positiva, ¿no? En cuanto a la capacidad de llegar a un número de hogares muy importante con respecto a la asistencia que había prepandémica, que era una asistencia social pues prácticamente inexistente, y entonces el reto es llevar hacia adelante mantener esos esfuerzos en la medida de lo posible, y también impulsando y apoyándose en los avances en digitalización para la provisión de estas transferencias sociales, ¿no? Otro reto, y este es el segundo instrumento que también
Guatemala necesita definitivamente potenciar es las reformas para la mejora del clima inmerso. Este es un instrumento obviamente de creación de empleo, de creación de oportunidades de inversión. Es un instrumento para retener talento en Guatemala, para capitalizar el bono demográfico, y nosotros, tras las consultas que hemos tenido durante el artículo 4, pues pensamos que hay espacio para poner en el centro de la agenda gubernamental las reformas económicas, apoyándose en el entendimiento que ha habido durante la pandemia entre el gobierno y el Congreso. Y también mirando más a mediano plazo, Guatemala obviamente, dada su vulnerabilidad y exposición a desastres naturales, como lo comentaba ya François, necesita promover la resistencia a los mismos. Son unas conclusiones muy generales. Ahora déjenme que les explique y les comente un poquito sobre en qué está centrando los esfuerzos del Fondo Monetario Internacional durante la pandemia, y que se han encaminado, por un lado, a facilitar el acceso a la vacunación universal. Se dice en el fondo, la primera política económica es la vacunación. Vacunación es una medida social y una medida económica, ¿no? Y entonces el fondo ha, digamos, impulsado, junto con el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Comercio, la creación de esa facilidad que va a tener, o se espera que tenga, asociada un financiamiento de aproximadamente 50 billones de dólares. Otro elemento importante ha sido el de reforzar la liquidez global, ¿no? Mediante una propuesta para la que sería la cuarta asignación de derechos especiales de giro por un monto muy importante de 650 billones de dólares. Esta es una propuesta que ya ha llegado al directorio del Fondo Monetario Internacional y que ahora está en fase de votación por parte de los gobernadores del Fondo Monetario y de salida adelante, con el 85% de los votos por parte de los gobernadores, digamos, se haría efectiva a finales de agosto, ¿no? Y aquí el objetivo es que los países dispongan de recursos para asignarlos de forma prioritaria a gastos relacionados con la pandemia. Otro elemento en el que el fondo está trabajando es el de posibilitar la suspensión temporal del servicio de la deuda por parte del G20. Estamos hablando aquí de una iniciativa de aproximadamente 5 billones de dólares, de la cual se están beneficiando unos 40 países, y adicionalmente, o como complemento a ese mecanismo de suspensión temporal del servicio de la deuda, pues de nuevo para que los países destinen recursos que destinarían a pagar deuda a gastos prioritarios durante y para salir de la pandemia, y complementando esa suspensión temporal, se está trabajando en un mecanismo ordenado de reestructuración de deuda. Por último, el fondo, pues como ya ha sido clásico en crisis previas, asiste a países vulnerables mediante financiamiento con base a programas que sean viables, y aquí hay todo un debate acerca de, digamos, cuáles deben ser las condiciones de acceso, si quizás un poco menos estrictas que lo eran en el pasado, y también cuáles deben ser las condiciones para acceder al financiamiento teniendo en cuenta las características de la crisis pandémica. Estas medidas están dirigidas en buena parte a apoyar a los países más vulnerables, que suelen ser países de ingreso bajo, con poco espacio de políticas, con economías escasamente diversificadas. Y en este sentido querríamos plantear a la audiencia la cuestión de cómo el fondo podría ayudar y reforzar su apoyo a países como Guatemala, que son países de renta media y que no se han visto quizás tan afectados. Nos interesa mucho su visión al respecto. Paso ahora a eliminar la presentación de sus pantallas, agradeciéndoles a todos su paciencia y su atención, y con gusto abordamos cuestiones o recabamos los comentarios que deseen ofrecer. Veo que hay unas cuestiones